En el suroccidente de Colombia existe un paraíso geográfico, una tierra tan rica que sus ríos alimentan a media nación. Aquí nace el agua que llega a las ciudades, a los cultivos, a las casas de millones de colombianos que jamás han pisado estas montañas y que, sin saberlo, dependen de ellas todos los días de su vida. Pero esta no es una historia sobre agua, es una historia sobre lo que pasa cuando un territorio entero deja de pertenecerle al Estado. Cuando la ley, pensada para proteger, se convierte en escudo, y el escudo, con el tiempo, se convierte en arma. Bajo la bandera de la reivindicación histórica, una alianza entre la ultraizquierda internacional, las guerrillas narcotraficantes y cúpulas indígenas radicales tomó el control de un departamento entero. No piden igualdad, piden territorio fuera de la ley. Y durante más de 3 décadas lo han estado consiguiendo, palmo a palmo, comunicado a comunicado, marcha a marcha, mientras el resto del país miraba hacia otro lado. Esto no es una crisis local, aislada en un rincón remoto del mapa. Es una estrategia continental, ensayada en otros países y perfeccionada después en estas montañas. Y el Cauca, aunque pocos colombianos lo sepan con precisión, es apenas uno de sus capítulos más exitosos. Esta es la historia de cómo ocurrió, de quienes lo permitieron y de lo que está en juego para Colombia y para el continente entero si no se detiene a tiempo. Todo comenzó, como tantas veces ocurre en la historia de los países, con una firma. Las comunidades indígenas y el resto de la población colombiana convivieron pacíficamente sobre la misma tierra y bajo las mismas leyes formales. Leyes que desde hace siglos han reconocido a los resguardos como sus territorios ancestrales y que han respetado sus costumbres y tradiciones, contenidas en derechos que han permanecido inimpugnables por siglos desde la época colonial. Los cabildos se establecieron desde el año 1700 como territorios con gobierno propio, justicia propia, ejercida según usos y costumbres ancestrales, reglas propias, en buena medida distintas a las que rigen para el resto de los ciudadanos colombianos. En el papel, un modelo de autonomía y respeto para pueblos ancestrales. En la práctica, con la presencia de ejércitos narcoterroristas, el primer escudo contra la autoridad del Estado. Pero en 1991, algo cambió de manera radical, y ese cambio terminó abriendo una puerta que 30 años después nadie ha sabido cómo volver a cerrar. Aquel año, una nueva constitución política reemplazó a la centenaria Constitución de 1886. Fue redactada en un momento históricamente excepcional, con la participación activa y directa de exguerrilleros recién desmovilizados del M-19, que pasaron, en cuestión de meses, de empuñar armas contra el Estado a sentarse a redactar sus leyes fundamentales. Aquella Asamblea Nacional Constituyente, influenciada en gran medida por el movimiento indigenista global que promovía esa izquierda radical, concedió de manera exagerada privilegios que hoy están siendo contraproducentes para el desarrollo nacional, instrumentalizando millones de indígenas para consolidar el reinado de la cocaína. Tras entrar en vigencia la nueva Constitución, casi la mitad del departamento del Cauca corresponde a territorio colectivo indígena, organizado bajo la figura de resguardos. Hablamos de millones de hectáreas que por su naturaleza jurídica especial
no pueden venderse en el mercado abierto, ni hipotecarse ante una entidad bancaria, ni dividirse libremente entre herederos, como ocurre con cualquier propiedad privada convencional. Es tierra que, en sentido estricto, no pertenece legalmente a ningún individuo en particular y que, por esa misma razón, en la práctica cotidiana, termina perteneciendo a quien logre controlarla con mayor capacidad de fuerza y de organización. El resultado era, para cualquiera que entendiera mínimamente de incentivos económicos y de dinámicas de poder territorial, absolutamente previsible. Las tierras más fértiles de todo el suroccidente colombiano, las que durante generaciones produjeron caña de azúcar, café de exportación, ganado y alimentos básicos para buena parte del país, pasaron del cultivo intensivo al abandono casi total en apenas el espacio de una generación. Haciendas centenarias, algunas con más de 100 años de producción ininterrumpida, quedaron reducidas a monte y maleza en cuestión de pocos años. Y no fue, conviene insistir en esto, una consecuencia natural del mercado. No fue la caída de los precios internacionales del azúcar o del café lo que vació estas tierras. No fue tampoco la falta de demanda interna de alimentos. Fue, sencillamente, el miedo. Antiguos propietarios de fincas en la región, entrevistados a lo largo de los años por distintos medios de comunicación, narran prácticamente la misma historia, con variaciones mínimas según el lugar y la fecha. Invasiones organizadas y coordinadas con semanas de anticipación, cultivos enteros incendiados de la noche a la mañana sin posibilidad de recuperación, maquinaria agrícola valiosa destruida deliberadamente o simplemente robada y trasladada fuera de la región, amenazas directas y explícitas contra cualquiera que se atreviera a resistir o a denunciar ante las autoridades. Y cuando esos propietarios acudieron, como era su derecho constitucional, a la fuerza pública en busca de protección, encontraron con frecuencia una ley que les cerraba la puerta antes de que pudieran siquiera presentar su caso. La autonomía territorial indígena, diseñada originalmente para proteger a comunidades históricamente vulnerables, terminó protegiendo también, sin distinción real entre unos y otros, a quienes ocuparon tierras ajenas por la fuerza, amparados en la dificultad jurídica de actuar dentro de territorios de jurisdicción especial. El Estado colombiano construyó, quizás sin medir del todo las consecuencias de largo plazo, una zona extensa donde sus propias instituciones no pueden entrar libremente, donde cada intervención de la fuerza pública requiere protocolos especiales, consultas previas y un nivel de coordinación que en la práctica equivale muchas veces a la inacción. Y donde el Estado no entra con autoridad plena, la experiencia histórica de la región enseña algo muy simple. Alguien más, tarde o temprano, siempre llega primero. Esa es la lección que el Cauca lleva 30 años enseñando en silencio, sin que el resto del país termine de comprenderla del todo. Conviene detenerse un momento en cómo se fue consolidando año tras año esta arquitectura de poder paralelo. No ocurrió de un día para otro, ocurrió mediante un proceso lento, casi imperceptible para quien no lo observara con atención, de construcción institucional propia dentro de los resguardos. Escuelas con currículo autónomo, sistemas de salud comunitaria con sus propias reglas, guardias indígenas armadas con bastones de mando que ejercen funciones de control territorial efectivo y una estructura de cabildos locales que reporta, en última instancia, a una dirigencia regional concentrada en muy pocas manos. Esa concentración de poder es clave para entender lo que vino después. Una organización capaz de movilizar a decenas de miles de personas
en cuestión de días, capaz de bloquear simultáneamente varias vías nacionales, capaz de sostener esos bloqueos durante semanas sin que la economía interna de la organización colapse, necesita, casi por definición, un financiamiento sostenido. Y ese financiamiento, las cifras disponibles lo sugieren con bastante claridad, no proviene únicamente de las cuotas comunitarias ni de la cooperación internacional legítima que reciben numerosas organizaciones indígenas en distintos países. Para entender lo que realmente ocurre hoy en estas montañas, sin embargo, no basta con mirar la historia legal colombiana. Hay que mirar mucho más allá de las fronteras nacionales. Hay que viajar atrás en el tiempo, hasta el final mismo de la Guerra Fría, para entender el origen de una estrategia que muchos analistas consideran continental. «1989. Cae el muro de Berlín en un acontecimiento que sorprende al mundo entero por su rapidez. La Unión Soviética entra casi de inmediato en un proceso de colapso que apenas una década antes habría parecido completamente impensable para cualquier observador serio. Y con ese colapso se desploma en cuestión de muy pocos años el financiamiento que durante medio siglo había sostenido a guerrillas, partidos comunistas y movimientos armados en prácticamente toda América Latina. La izquierda revolucionaria del continente, acostumbrada durante décadas a recibir apoyo logístico, financiero y de inteligencia desde Moscú y desde La Habana, queda de la noche a la mañana sin su principal patrocinador internacional. Y queda también sin el relato ideológico que había sostenido su lucha durante todo el siglo XX, la lucha de clases, el proletariado industrial, la revolución obrera, conceptos que en una Latinoamérica cada vez más urbana, más informal y menos industrializada, empezaban a sonar progresivamente lejanos para nuevas generaciones de militantes. En 1990, en la ciudad brasileña de Sao Paulo, nace un nuevo espacio de coordinación política regional. Decenas de partidos, movimientos sociales y organizaciones de izquierda de toda la región se reúnen por primera vez desde el fin de la Guerra Fría para reescribir desde cero la estrategia continental de cara a las décadas siguientes. La conclusión a la que llegan, después de intensos debates internos, es tan simple en su formulación como profundamente efectiva en sus consecuencias prácticas a largo plazo. La vieja lucha de clases ya agotaba su capacidad real de movilizar a las masas. Hacía falta, con urgencia, un nuevo relato. Uno que ya no dependiera exclusivamente de fábricas, de sindicatos obreros, ni de proletariados industriales en declive, porque esa Latinoamérica industrial ya estaba cambiando demasiado rápido como para seguir apostando todo a ese único actor social. Apenas 2 años después, en 1992, se cumplían 500 años exactos de la llegada europea al continente americano. La fecha resulta para los estrategas de este nuevo ciclo político prácticamente perfecta, casi providencial como punto de partida narrativo. El marxismo del siglo XX, debilitado por la pérdida de su financiamiento soviético y por el descrédito acumulado de varios experimentos revolucionarios fallidos, decide revestirse con ropas completamente nuevas para sobrevivir y reinventarse. Ya no habla en primer lugar de proletariado contra burguesía, habla ahora de pueblos originarios contra colonizadores. Ya no exige, como eje central de su discurso, la redistribución de la riqueza entre clases sociales antagónicas. Exige, en cambio, la restitución territorial
entre identidades históricas profundamente enraizadas en la memoria colectiva de millones de personas. Las comunidades indígenas de todo el continente se convierten también, sin que la inmensa mayoría de sus miembros lo elija de manera plenamente consciente ni informada, en la infantería perfecta para una causa política regional que las excede ampliamente en escala y en objetivos finales. No se les pide en la práctica de estas nuevas estrategias simplemente integrarse en condiciones de igualdad real dentro de sus respectivos países. Se les empuja desde una dirigencia política externa a sus propias comunidades a fragmentar el territorio nacional, a construir de manera progresiva y de facto repúblicas autónomas dentro de las repúblicas constitucionales ya existentes, erosionando paso a paso la soberanía territorial efectiva de los estados nacionales. Y el libreto, de manera sorprendente para quien lo observa por primera vez, se repite de forma casi calcada en distintos países del continente, con matices culturales y locales propios de cada región, pero con una estructura organizativa y un patrón de despliegue prácticamente idénticos en todos los casos. En la región de la Araucanía, en el sur de Chile, maquinaria forestal de empresas privadas es incendiada de manera sistemática desde hace más de 2 décadas, en nombre de la reivindicación histórica del pueblo mapuche. Una violencia que se ha prolongado año tras año, gobierno tras gobierno, sin que el Estado chileno, pese a sucesivos cambios de enfoque y de política pública, haya logrado contenerla del todo ni resolver sus causas de fondo. En el sur de México, en el estado de Chiapas, comunidades enteras llevan ya 3 décadas declarando autonomías de facto frente al Estado federal mexicano, inspiradas directamente en el modelo organizativo zapatista que surgió públicamente en 1994 y que, lejos de desaparecer, se ha consolidado como una estructura territorial paralela con sus propias normas, su propia educación y su propia administración de justicia. En Ecuador y en Bolivia, organizaciones indígenas con una enorme capacidad de movilización han liderado, en distintos momentos de las últimas 2 décadas, paros nacionales capaces de paralizar literalmente la economía de un país entero en cuestión de pocos días, forzando la caída de gobiernos constitucionalmente electos o imponiendo negociaciones políticas desde una posición de fuerza territorial que ningún otro actor social del continente logra replicar con esa misma efectividad. Países completamente distintos entre sí, pueblos distintos, con lenguas, culturas e historias particulares. Pero detrás de esa diversidad innegable, una misma estructura organizativa de fondo, un mismo respaldo ideológico internacional, articulado desde hace más de 3 décadas, y un mismo objetivo final, casi nunca declarado abiertamente en los comunicados oficiales: demostrar, territorio por territorio, año tras año, que el Estado Nacional moderno puede ser desafiado de manera sostenida y eventualmente debilitado de forma estructural desde dentro de sus propias fronteras. El Cauca colombiano, visto bajo esta luz continental, y no solamente bajo la lente estrictamente local con la que suele analizarse en los noticieros nacionales, deja de parecer un caso aislado de conflicto rural más, similar a tantos otros que ha vivido Colombia en su historia reciente. Empieza a aparecer, con mayor precisión analítica, lo que probablemente es en realidad: una sucursal regional, plenamente integrada, de una estrategia política continental que lleva ya más de 30 años en ejecución sostenida.
Dentro del territorio de estas autonomías indígenas del Cauca, conviene decirlo sin rodeos, la democracia liberal que rige formalmente para el resto de los ciudadanos colombianos no aplica en la vida cotidiana. El Consejo Regional Indígena del Cauca, conocido ampliamente por sus siglas como el CRIC, ejerce sobre estas comunidades un poder político y social que ninguna institución externa al propio Consejo supervisa, audita o controla de manera efectiva, y que extiende su alcance por encima de su localidad geográfica hacia todos los demás pueblos indígenas del país. Quien decide no marchar cuando la dirigencia política ordena formalmente la movilización, quien se atreve a cuestionar públicamente las decisiones tomadas por los mandos de la organización, quien simplemente intenta vivir al margen de una estructura política que considera ajena a sus intereses personales o familiares, enfrenta con frecuencia sanciones que van desde el cepo físico, una forma de castigo corporal heredada de prácticas coloniales que sobrevive hasta hoy en algunos territorios, hasta el destierro definitivo de la propia tierra ancestral en la que esa persona y su familia han vivido durante generaciones. Pero el CRIC, conviene subrayarlo con toda claridad, no gobierna en absoluta soledad sobre estos extensos territorios del suroccidente colombiano.